Doctora, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted, ¿cómo está la terapia intensiva intermedia del hospital? Y actualmente ya de hace unos cuantos días que estamos prácticamente colapsados. Hoy por hoy la terapia intensiva está tenemos 16 camas en la planta baja totalmente colapsadas y 36 camas en el segundo piso que también están a full. El único intercambio que podemos hacer es cuando se desocupa una cama en el sector privado, derivar pacientes o pasar a pacientes que ya están más de 20 días y son considerados post-COVID como para recibir un nuevo paciente COVID. La gente que entra en terapia intensiva, ¿qué porcentaje de recuperación tiene o de mortandad hay en la terapia? En la terapia intensiva tenemos distintos estadios en el paciente. El paciente que todavía no está en respirador es un paciente totalmente diferente al paciente que ya está en respirador. Hoy por hoy en esta ola estamos usando muchos métodos no invasivos, tratando de que el paciente no llegue en la instancia de respirador porque su mortalidad, por supuesto, se multiplica. Los números varían, pero un paciente que está intubado y que está en respirador, más del 60% de mortalidad ya estamos hablando. La vimos, bueno, se hizo viral un video suyo que hizo el Ministerio de Salud Pública. Sí. La verdad que es increíble que haya tenido que dar ese testimonio, porque bueno, a la luz de los hechos hay gente que, como decía al comienzo del programa, no entiende qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, yo creo que los médicos, muchos médicos, han tenido que recurrir a este tipo de pedidos a la población porque parecen algunos no entender. Y la verdad, nosotros como personal de salud desde el inicio de todo esto dejamos todo, no solo por vocación, por pasión, porque es nuestro trabajo, para la sociedad. Y por ahí nos sentimos totalmente abandonados cuando vemos las fiestas clandestinas, los partidos de fútbol multitudinarios y la gente que no acata a medidas que sabemos que previenen el contagio y de esa manera tenemos menos muertes totalmente prevenibles. Es muy fuerte escucharla decir, Martín, te sumo también, la palabra abandono, que ustedes se sientan abandonados por la población. Es muy fuerte porque... Muchas veces sí. Porque, bueno, digamos, habla de esto, ¿no? De la falta de conciencia de muchas personas que siguen agitando fiestas clandestinas o lugares como si nada pasara. Sí. Y todo eso repercute en sus lugares de trabajo. Exacto. Y muchas veces recibimos a ese tipo de personas, obviamente todos tienen un trato con la misma empatía, porque hoy por hoy la empatía, algunas veces ante la frustración de la muerte y de semejante mortalidad, no nos queda más que entregar mucho más como personas. Muchas veces recibimos estas personas que no creen, que creen que no les va a pasar a ellos, y realmente ahí uno ve cómo esa forma de darse cuenta de que esto es real es durísimo. Pero... nosotros, nuestra compañera de tareas, Daniela Salazar, nuestra panelista y periodista, hizo un informe en el Hospital Padilla sobre lo que está pasando y lo vamos a compartir con ustedes, con la audiencia y seguir con la charla. Bueno, en realidad estamos trabajando a pleno, tenemos una gran demanda de pacientes, de hecho nuestra terapia en este momento está con las camas todas ocupadas, nuestra terapia intensiva tiene 8 camas habilitadas y están plenamente ocupadas prácticamente al poco de iniciar el proceso de atención de pacientes COVID. Muchas horas de trabajo porque son pacientes inestables y desde el primer momento requieren un constante control y constante tratamiento. Una gran diferencia que hay entre los pacientes que ingresan ahora con respecto a los que han ingresado en la primera etapa es que prácticamente todos requieren asistencia respiratoria mecánica. Son pacientes que llegan muy inestables, a diferencia de la primera ola. Creemos que muchos de esos pacientes no han requerido, no han llevado a tener asistencia médica inicial tempranamente, no porque el sistema no se las brinde, sino porque creo que a veces las personas un poco soslayan la situación y creen muchos que la situación no irá a mayores, lo cual lo lleva a la situación de no consultar. Hemos tenido gente sí, que ha fallecido y muchos, algunos médicos nuestros que han fallecido también en otros hospitales, en otros sanatorios privados y
que realmente, bueno, lo hemos lamentado mucho. Y creo que para todo el mundo es un antes y un después. Como hay un antes y un después de la Primera o Segunda Guerra Mundial, creo que la ¿Se lo puede comparar con alguna guerra? Y es algo grave, ha dejado muchas víctimas. Hace 3 semanas empezamos a recibir pacientes en internación y armamos una de las salas de clínica como una terapia intermedia. Tenemos 22 camas en este momento disponibles. Por suerte pudimos montar toda la sala con aire comprimido que nos estaba faltando por ahí en la primera ola y pudimos marcar la diferencia para poder usar equipos de mayor complejidad con los pacientes. Estamos pudiendo hacer lo que se llama alto flujo, que nos permite oxigenar mejor a los pacientes y muchas veces evitarles el paso a la terapia intensiva. 24 enfermeros, turnos de 12 horas con guardias de 4 enfermeros por turno. Hacen turnos de 7 a 19 y de 19 a 07. Todas las situaciones que se viven diariamente son fuertes. En la primera ola nos tocó tener internados a padres de compañeros y que bueno, no pudieron salir y fue una situación muy difícil, ¿no? Y constantemente uno está con ese miedo latente de que suceda con algún familiar directo. El paciente que ingresa a la terapia ya ingresa de manera desmejorada, por lo que ya ingresan con el miedo a morirse. Entonces es ahí donde la cara visible de enfermería se hace fuerte y tiene que hacer el apoyo emocional, absorber todo ese miedo y toda esa presión y toda la angustia que estos pacientes nos transmiten y que todos sabemos que en la mayoría de los casos el desenlace es la muerte. Tengo miedo por mi familia. Qué locura, ¿no? Qué testimonio, valioso testimonio que recogió nuestra compañera Daniela Salazar en el lugar, en el Hospital Padilla. Doctora, reafirma lo que usted viene diciendo, ¿no? Sí, coincido totalmente con todo lo que dicen mis colegas. Y es particularmente lo que decía el doctor Alba, es muy real. Los pacientes, la cepa, la virulencia, la característica de esta segunda ola, claro, está en que los pacientes llegan peor. Y no solo eso, sino que son muchos más jóvenes. Estamos teniendo pacientes de 22, 26, 27 años, un promedio de edad en la terapia intensiva de 45 años, lo cual lo hace muchísimo más duro. Coincido plenamente con la opinión de todos los que opinaron en este segmento y sobre todo también algo con respecto al compromiso y a la enfermedad de nuestros compañeros. Hemos tenido médicos nosotros y enfermeros internados en nuestra terapia intensiva, particularmente 2 casos bastante cercanos y que fallecieron. ¿Qué piensa, doctora, cuando ve que se difunden, bueno, todo un trabajo también responsabilidad de los medios, ¿no? Cuando ve fake news o noticias falsas de tema de las cucharas, que la gente no se vacune porque se le imanta la cuchara en el cuerpo, en la marcha en Rosario, esta persona diciendo a viva voz que era médico y que estaba en contra del confinamiento? Yo la verdad trato de no ver eso porque me hace mal y como te digo, vuelvo a tener la misma sensación del principio, de la sensación del abandono. Y creo que hacer lo que hacemos como médicos, trabajar en el día a día por estos pacientes y hoy estar sentada acá a pesar de que tenía mis dudas, mis miedos, claro, y estar transmitiendo y tratando de convencer quizá a esa gente que está dubitativa o para que vean la realidad, que estamos sufriendo y que la pandemia es real y a nosotros nos golpea todos los días. Claro, sí. Esto es lo que está pasando no solamente en Tucumán, vamos a trasladarnos hacia el sur de la Argentina, doctora, también lo sumo a Martín, porque está con nosotros vía Zoom Erika Kugel, ella es enfermera, jefa del área de terapia intensiva del Hospital Zonal de San Martín de los Andes. Erika, ¿cómo estás? Buenas noches, Ramiro Reate te saluda aquí en Tucumán. Hola Ramiro, buenas noches a todos por ahí.
Bueno, sabemos que hace poquito terminaste el turno de trabajo en la terapia intensiva en el Hospital Zonal. Contanos cómo está la situación por estas horas. La verdad que no difiere nada de lo que pasa en Tucumán ni en ninguna otra provincia. La verdad que estamos con un ocupamiento del 100% de las camas en toda la provincia. Y nosotros acá en San Martín de los Andes recibimos pacientes de Villa Langostura, de Junín de los Andes y Las Coloradas. Claro. Al día de hoy no tenemos camas y así también tampoco tenemos personal. Me imagino que están muy agotados, ¿no? Por estas horas, por estos días, no tener ocupación, no tener lugar. Sobre todo eso, o sea, más allá de que puede haber 45 millones de respiradores y de camas, lo que no hay es personal. Claro. Y también recién le preguntaba a la doctora Castillo, que está con nosotros en el piso, te pregunto a vos, Erika, me tomo la licencia de tutearte. ¿Qué sentís cuando ves que la gente sigue marchando, sale como si nada, sale por redes sociales o públicamente a decir que esto no es tan así, que la situación le están ocultando a la población y todo es una cuestión política? La verdad que más allá de cualquier bandera política que uno pueda tener, va más allá de la política, no es una cuestión de creencias, sino de que esto es de verdad, el virus existe. Me gustaría poder mostrarles una placa de un pulmón de un paciente normal y de un paciente con COVID. Directamente el coronavirus lo come al pulmón, lo destruye, y este año es mucho más letal que el año pasado. Acá en Neuquén el promedio de la edad de pacientes que tenemos es de 38 años, o sea, sin patologías previas, no solo ya como el año pasado obesidad, hipertensión, es gente que no tiene nada. La verdad que me da mucha bronca e impotencia. Recién aquí hablábamos sobre que por momentos el sector de la salud en Tucumán se sienten no acompañados por la sociedad, se sienten abandonados. ¿Cómo te sentís ahí, Erika? ¿Cómo se sienten ustedes, el personal de la salud en Neuquén? Estamos exactamente igual, estamos agotados, tenemos mucha falta de personal, no hay terapistas, ya sea médicos, enfermeros o kinesiólogos, no hay. Incluso hoy tuvimos 2 bajas de enfermeros porque se van enfermando. Nosotros también nos enfermamos, somos seres humanos. Claro, por supuesto. Sí. Y también tenemos miedo, pero bueno, lo dejamos de lado en la casa para poder atenderlo a ustedes, a la gente. Claro. Erika, te agradecemos el testimonio, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, lo mejor y esperemos que la gente acompañe. Gracias. Gracias a ustedes y que tomen conciencia. Gracias. Bueno, doctora, esto está pasando en Neuquén sin mucha diferencia con Tucumán, ¿no? Sí, la pandemia es transversal a todo el mundo. Hemos visto lo que ha pasado en Brasil, en España, en absolutamente todos los lugares. Y en todos los lugares también ha habido esta rebelión de algunas minorías, supongo, que tratan de que la gente no crea en esto por algún motivo. Cada uno tendrá su motivo particular. Pero bueno, yo creo que tenemos que acabar con estas individualidades, pensar en pro de la sociedad, para que podamos salir adelante de todo esto, ¿no? Sí. Usted no tuvo, doctora, COVID, ¿no? No, por pero suerte no. Gente allegada suya sí. Gente allegada mía sí, por suerte no, mi familia primaria no, mi esposo, mis hijos no, mi mamá, mi papá tampoco, sí, tíos, y por suerte ninguno con gravedad. Claro. Sí, la mejor amiga de mi mamá, médica también, claro. Falleció en mi terapia intensiva, que eso fue lo más cerca, durísimo para mí. Por supuesto. Tenemos otro video para compartir con la audiencia, con nuestra doctora que nos acompaña esta noche, sobre los trabajadores del sector de la salud, las trabajadoras del sector de la salud, con un mensaje de esperanza y por supuesto también de pedido de conciencia a la sociedad tucumana en general.
Creo que Argentina está poniendo el mayor de los esfuerzos para vacunar a la gente, especialmente Tucumán está cumpliendo muy bien con los programas de vacunación. Se llegan las vacunas y rápidamente son distribuidas y aplicadas. Se está llegando a un grupo importante de personas, sobre todo a las de mayor riesgo. Ya se ha avanzado que al comienzo eran mayores de 70, después mayores de 60, mayores de 50. También se tomaron grupos de riesgo como pacientes trasplantados, pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes discapacitados. Y realmente se está llegando a un importante grupo de personas y a medida que se reciben las vacunas, se la está administrando al personal de salud. Yo diría que un 100%, que el que no se vacunó fue porque no quiso, y también a las fuerzas de seguridad y a educación, que está demostrado que la vacuna, si bien en algunos casos impide el contagio, en otros casos lleguen a contagiarse y con síntomas mínimos, o sea, el riesgo es mucho menor si está vacunado que si no está vacunado. El programa Acompañar, pero bueno, en general lo que tenemos el día a día en la sala es trabajo interdisciplinario. Tenemos un equipo de kinesiólogos permanentemente trabajando a la par nuestra, junto con enfermería, por supuesto. Creo que si somos responsables podemos hacer bien las cosas. Y ser responsable implica no solamente la responsabilidad sobre uno mismo, sino la responsabilidad que significa cuidar a otros que no tienen por qué enfermarse porque uno no se cuida. Y eso es lo más triste. O sea, ¿por qué yo voy a enfermar a otro si bien puedo evitar eso? Siempre la noticia más linda es cuando un paciente sale de la terapia intensiva. Cada paciente que podemos recuperar y restituirlo a la familia es una noticia linda. Nos llena de alegría, nos llena de orgullo. Tanto es así que a veces los acompañamos hasta la puerta prácticamente, porque eso nos alegra mucho ante tanta desgracia y ante tantas frustraciones que nos ha dado esta enfermedad. Lo más cercanos, aún a través del teléfono, aún a través de la distancia, a través de una tablet o de qué manera, tratar de estar lo más cerca del paciente, del familiar, para decirle, su papá se murió, su esposo ya no está, y esas cosas duelen mucho. No sabemos cómo entramos acá, pero sí sabemos, y yo particularmente sé que cuando termine esto, no voy a ser la misma persona, porque esto nos ha marcado todo el tiempo y nos sigue marcando. Nunca he tenido miedo porque el miedo te paraliza, porque muchas veces dicen, piensen en el personal de salud, sí, piensen en el personal de salud, pero piensen en los suyos, piensen en su papá, en su mamá, en sus abuelos. En ellos hay que pensar, en la otra gente. Bueno, doctora, le pregunto lo mismo, por ahí lo que decía nuestra compañera Daniela Salazar en el informe. ¿Usted siente miedo? ¿Se siente bien? ¿Se siente por momentos sin contención de la gente? Miedo no. Sí, con las mismas ganas que al principio de seguir trabajando y por supuesto capacitándonos, porque permanentemente tenemos novedades con respecto a esto para ayudar a la población. Y sí, como mensaje por ahí, dejar que la gente se cuide porque de esa manera nos cuidamos entre todos y que es una patología totalmente prevenible. Como decía el doctor, nadie tiene por qué contagiarse de esto, nadie tiene por qué contagiar a otro, ni por qué estar ocupando una cama en terapia intensiva para recién ahí entender la gravedad de la situación en la que estamos. Y esto se previene con las normas que ya conocemos y que están absolutamente extendidas y publicadas en todos los lugares. Tal cual. Así que no es tan difícil. Doctora, hoy fue noticia de que aislaron a 5 niños por casos de COVID. Por ahí cuando se comenzaron a difundir los mensajes preventivos, se hacía hincapié como que el COVID no atacaba a los niños. ¿Cuál es el panorama hoy? Y teniendo en cuenta, ¿no?, que viene el frío y la circulación no se termina de restringir. ¿Cuál es la perspectiva? Y si es necesario poner esta idea que se había difundido en duda. La verdad, sabemos tan poco sobre el COVID y vamos aprendiendo sobre la marcha. En la primera ola era un virus totalmente distinto al de ahora. Ahora estamos con una barrera etaria que no pensábamos tener
y yo tengo miedo particularmente de los niños. La cepa va cambiando, se va volviendo más virulenta y siempre la cepa que queda va a ser la peor. Y no hay nada dicho sobre que en los niños no puede producir la infección. Y estamos viendo que hay casos. Bien. Doctora, gracias por haber venido. Felicitaciones por el trabajo a usted en nombre suyo y el resto de sus compañeros y compañeras del hospital. Y gracias por haber venido y darnos con tanto detalle su perspectiva y su opinión. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero haber cumplido con el objetivo de tratar de llevar un mensaje de concientización a la sociedad. Muchas gracias.